Un visitante no humano me reveló qué ocurre en los primeros minutos después de la vida. La frase en sí sonaría a título sensacionalista si no hubiera pasado exactamente así. No la dije en una charla, ni la encontré en un libro. Me la susurró una presencia que no ocupó cuerpo, que no tocó con manos, pero cuya comunicación fue tan clara como si una voz hubiera hablado al lado de mi oído. Antes de esa noche, yo era escéptico por formación y por hábito. Creía en datos, en protocolos, en lo que podía verificarse con una lámpara y una aguja. La ciencia, lo sabemos, sugiere que el cerebro mantiene actividad durante varios minutos después de que el corazón deja de latir. Lo que nadie había hecho hasta entonces era explicarme, de manera vivencial, qué sucede dentro de ese lapso cuando la conciencia empieza a desprenderse del cuerpo. Esa explicación llegó a mí envuelta en luz y en imágenes. La noche en el hospicio quedó grabada en mi memoria por detalles sencillos. La hora en el reloj, la electricidad estática del aire, el sonido rítmico y monótono del monitor que todavía marcaba vida a destiempo. Eran alrededor de las 2 de la mañana. El pasillo olía a café frío y a limpiador. La habitación tenía una ventana pequeña por la que se veía la ciudad dormida. Luces dispersas, un coche que pasaba, la lluvia que había dejado pequeñas charcas en la calle. Al lado de la cama, Charles estaba sentado. Charles, enfermero de cuidados paliativos, 40 y tantos, con manos de hombre que había trabajado muchas noches. Había aprendido sobre su paciencia porque la practicaba como quien pule una piedra, con constancia, sin aspavientos. La paciente se llamaba Dorothy. El cabello blanco le enmarcaba la cara con la suavidad de una madre que siempre escuchó más de lo que habló. Su respiración era una cuerda de hilos delicados. Cada ascenso y descenso parecía ocupar un mundo. Dorothy, en un arranque de lucidez o quizá en la confusión final, abrió los ojos y dijo con voz que se parecía al murmullo de las cortinas: hay alguien aquí». Charles, que había pasado décadas escuchando al borde del frágil, se inclinó y respondió con la rutina de quien no quiere provocar falsas esperanzas. «¿Lo ve, doctora? ¿Una figura? ¿Cómo la describe?» Ella le respondió con nombres sueltos y con una sonrisa que atravesó el cansancio. «Un hombre. Es amable. Me pide que venga». En el hospital se aprende a traducir la ambigüedad. Un paciente ve luz o dice que siente calor, y los equipos se ordenan en torno a la emergencia clínica. Ajustar bombas, comprobar saturación, considerar medicación. Charles, sin embargo, tenía una calma que no conocía la prisa. No trató de reemplazar la percepción del otro con un informe técnico. Charles tomó la mano de Dorothy, un gesto que no exige explicaciones, y habló con voz baja. «Si él está ahí, Dottie, ve con él. Está bien. Estamos aquí contigo». No añadió interpretación ni la palabra fantasma. Dijo algo más urgente. Validó la experiencia de otra persona. El monitor siguió su pentagrama de picos y caídas. Después de un silencio que pareció prolongar la habitación, el patrón se aplanó. Un latido se fue. Otro intentó mantenerse. La cabeza de Charles se inclinó con la vieja precisión de quien sabe cuándo ha terminado una pelea que no es suya. Apagó la luz principal y se quedó con la pequeña lámpara nocturna. Las sombras se acurrucaron en las esquinas. Dorothy exhaló una respiración larga y el monitor dejó de marcar el ritmo que hasta hacía un minuto había definido su presencia en el mundo. Fue entonces cuando la habitación quedó solo con respiraciones contenidas y el reloj marcando una hora que no se podrá olvidar, que algo se desplazó en la esquina donde deberían estar los pies de la cama. No era una figura humana, no entraba en la lógica de cuerpos y ropa. Era una colectividad de luz que tomó una forma aproximada para que la mirada humana pudiera asirla. Si tuviera que describirlo con palabras sensoriales, diría que esa luz tenía la textura de un vidrio finamente tallado
y la temperatura de una mano que no calienta ni enfría. Es más bien una presencia que transmite información. No hubo voz sonora. La comunicación fue telepática y simultáneamente visual. Imágenes, sensaciones, palabras sin murmullo. En mi mente se formó un nombre, Talon, como si me lo ofrecieran como etiqueta y, junto a él, una serie de impresiones. Paciencia, exámenes intactos, una curiosidad no invasiva. Talon me explicó, sin usar oraciones largas, que la escena que acababa de ocurrir con Dorothy se repetía de 1000 maneras en cada ser humano. El desprendimiento, la revisión, el encuentro, la elección. Me dijo que los primeros 7 minutos, no como cifra mágica, sino como un intervalo densamente habitado, eran decisivos en el tránsito, porque concentraban en pocos instantes una experiencia completa. Desde la sensación de separación hasta la posibilidad de elegir el rumbo que seguiría la conciencia. Lo que Talon me mostró no fue una lección teórica. Fue un reencuentro con lo que Charles había vivido al acompañar a Dorothy. Me lo mostró como una película proyectada en silencio. La perspectiva se desplazó hacia la conciencia de Dorothy en los segundos posteriores al paro cardiorrespiratorio. Primero, vino la separación. El cuerpo dejó de ser un foco único y la percepción comenzó a anclarse en una luz alrededor del pecho, como un cordón que se alarga. En la narración que Talon impartió, siempre con la delicadeza de quien sabe que cada palabra pesa, ese cordón aparece como un hilo de luz que une la conciencia con el cuerpo físico. No es algo que se corte violentamente, se afina, se hace translúcido, se estira hasta que la tensión permite que la conciencia se desplace a través de él. La imagen del cordón no es original de una sola tradición. Aparece en muchas culturas en distintas formas. Talon lo presentó como un lazo temporal, no como una cárcel, un conducto que permite al yo percibir todavía al mundo físico mientras la percepción se expande hacia otros modos de estar. La sensación de la separación, me enseñó, puede venir acompañada de alivio, de dolor, de confusión, según la historia de vida de quien lo experimenta. Dorothy, en su caso, experimentó la separación como una liberación gradual. No hubo tirones, no hubo violencia, se trató de un deslizamiento que le permitió mirar hacia atrás sin que el pasado se transformara en simple catálogo de arrepentimientos. La segunda escena que Talon me reveló fue la revisión de vida. No la puso como un juicio de tribunal, sino como una vivencia empática ampliada, una reproducción sensorial de las interacciones que la persona vivió y provocó. En la revisión, Dorothy no vio su vida como si hojease fotografías. La vivió desde dentro, y por momentos, desde el lugar del otro. Vio gestos que había dado y captó instantáneamente qué efecto tuvieron en los otros. No fue una lista de pecados ni una acusación cósmica, sino la experiencia de ser atravesada por la reciprocidad que cada acción habían generado. Allí, por ejemplo, revivió una tarde en que había evitado visitar a una hermana enferma por egoísmo o por miedo. Ahora la escena no era solo su recuerdo. Era la sensación del abandono en el cuerpo de la hermana. Era el eco emocional que la decisión había dejado. Fue una escuela de comprensión en la que la conciencia se vuelve espejo y alumno a la vez. Talon insistió en que esta revisión no es un castigo, es una oportunidad de aprendizaje. Para Dorothy, hubo momentos de ternura y humor, recuerdos luminosos, y en otras escenas, el sabor amargo de palabras mal dichas. La imagen que guardé con más nitidez fue la de ella en una cocina de su infancia, sosteniendo una taza de té mientras su madre le hablaba de cosas pequeñas. La calidez de ese recuerdo se expandió y le ofreció una forma distinta de mirarse a sí misma. No como suma de errores, sino como red de relaciones. La revisión, según me mostró la presencia, recalca la dimensión relacional de la vida humana. Cada gesto se mide no por la idea que la hizo nacer, sino por lo que produjo en la vida del otro.
Mientras Talon presentaba estas escenas, la habitación del hospicio seguía ahí, con Charles inclinado sobre la cama, como si temiera perder un hilo suspenso. Nunca olvidaré el momento en que el enfermero posó una mano en la frente de Dorothy y dijo en voz baja lo que, después de esa noche, se convertiría en norma para él. Si ves a alguien, ve con ellos. No los niegues. Diles que está bien. La frase es simple, pero cargada de consecuencias. La validez que Charles otorgó a la aparición ayudó a que Dorothy no se sintiera sola en ese desplazamiento. No fueron palabras técnicas, fueron un permiso para ir. Antes de esa revelación, yo había conocido otros casos. Talon, con la rapidez de quien no desperdicia tiempo, me proyectó escenas breves de otros acompañamientos que Charles y su equipo habían vivido. El primer hilo fue el del señor Martínez, un hombre que llegó al hospicio con una enfermedad que ya había consumido gran parte de su cuerpo, pero no su memoria. Martínez tuvo la fortuna de tener a su hermana presente en los últimos minutos. Cuando la conciencia comenzó a desprenderse, él murmuró el nombre de la mujer y afirmó ver a alguien que le sonreía. La hermana, que venía de una relación complicada con él, se quedó quieta ante la duda clavada en su pecho. ¿Debería decirle que no hay nadie? Charles la escuchó y le propuso algo elemental. No lo niegues. Habla de lo que él nombra. Si pide a alguien en particular, cuéntale que esa persona lo espera. La hermana aceptó con torpeza, y en ese breve intercambio, el rostro de Martínez se transfiguró. La tensión se disipó, y en sus ojos apareció una paz que, según los que estaban cerca, no se parecía a la resignación, sino a un asentimiento suave. Para Charles, aquel episodio funcionó como confirmación práctica de que las palabras del que acompaña pueden transformar la experiencia interna del que muere, aunque no cambien el hecho clínico del deceso. Otro hilo fue el de Tanya, una mujer joven que murió con enojo y miedo acumulados. Tanya había sido dejada por una pareja y había encerrado resentimientos que la volvieron rígida en los últimos años. Cuando llegó el momento, la visión era confusa, y Tanya se resistía, aferrándose a frases cortas y a reproches. Charles, que empezó con escepticismo a su lado, decidió probar una táctica que después contaría con humildad. Validó la ira, la nombró y la devolvió suavizada. Dijo en voz baja: «Sé que estás enojada. Está bien sentirlo. Pero también hay manos que te esperan. Puedes ir y seguir aprendiendo». Aquellas palabras no funcionaron como varita mágica, pero abrieron un resquicio. La tensión de Tanya se redujo lo suficiente como para que, según testigos, una figura luminosa se acercara y ella, tras un instante de resistencia, exhalara con menos violencia. No pretendemos con historias como estas afirmar certezas. Son narraciones testimoniales que muestran cómo la presencia humana, la actitud, la validación, la calma, puede inclinar la experiencia de la transición. Talon me dejó ver esos ejemplos como quien ofrece una galería. No con el ánimo de probar, sino para ilustrar posibilidades. Me hizo escuchar también la voz quebrada de una hija que no entendía por qué su madre decía ver a una amiga fallecida. La voz no buscaba confortación fácil, sino que quería comprensión. En muchos de esos casos, lo que más ayudó fue un cambio de perspectiva. Dejar de explicar desde la lógica clínica y entrar en el lenguaje de la experiencia del que muere. Entonces Talon me dijo algo que hizo que la habitación se estrechara de significados. La decisión no siempre es dramática. A veces es un tono, un matiz, un movimiento hacia la luz, o un girar hacia atrás por miedo. Los primeros minutos son un umbral. No obligan, no condenan, ofrecen. Pero la intención, la vibración, la memoria y lo que ha sido sembrado en vida forman ese movimiento. Fue la primera vez que escuché la palabra vibración aplicada de esa manera. No como retórica New Age, sino como descripción de la calidad con la que una conciencia se presenta ante la expansión.
Talon habló de resonancia. La conciencia vibra a cierta frecuencia emocional e intencional, y esa frecuencia atrae ciertas experiencias y evita otras. No es determinismo, es más bien la física íntima de relaciones entre estados internos y posibilidades externas. En la pantalla de mi mente se proyectó otra imagen que retumbó con fuerza. 3 caminos que se abrían después de la experiencia inicial. Talon los enmarcó con delicadeza, sin aspavientos, y los describió con nombres que más que rotular, pretendían evocar paisajes. El primero, lugares de aprendizaje y comunidad, colonias donde la conciencia profundiza en su evolución. El segundo, zonas bajas, paisajes oscuros donde la vibración de la conciencia la mantiene en condiciones repetitivas y dolorosas por un tiempo. El tercero, la corteza terrestre, una especie de limbo donde ciertas almas quedan ancladas por miedo o por apego y encuentran dificultad para separarse de la presencia física. Estas descripciones, insistió Talon, no deben leerse como dogmas universales. Son formas que él y quienes guían esos tránsitos utilizan para orientar. Diferentes culturas llaman a esos lugares de distintas maneras, y muchas tradiciones tienen mapas propios. Lo que mostraba era, en esencia, la idea de que existe elección, que la libertad no se extingue con el último latido, y que la responsabilidad humana, la actitud de quienes acompañan, influye en el movimiento. Al mismo tiempo, Talon fue claro en limitar las afirmaciones. No todo el mundo llega consciente a elegir. No toda experiencia es igual. La biografía pesa. La sorpresa, el trauma, la juventud, la vejez, todo eso altera la forma del umbral. Esa advertencia me pareció prudente y necesaria. No hay fórmulas ni porcentajes garantizados. Lo que se ofrecía era un mapa de posibilidades observado por un visitante, cuyo oficio parecía ser acompañar y clarificar, no imponer. Mientras la presencia me mostraba estas secuencias, mi cuerpo reaccionaba como si hubiese recibido la noticia de un secreto doméstico. Tenía la piel de gallina y los ojos húmedos, no solo por la intensidad de lo que veía, sino por la responsabilidad que emergió con claridad. Si cuanto ocurre en esos minutos puede inclinarse por una palabra, por la validación de una experiencia, entonces el acompañante humano ya no solo calma la ansiedad clínica, asume el poder de transformar la narrativa final de un ser humano. No se trataba de atribuir milagros. Se trataba de reconocer que la calidad humana del gesto tiene consecuencias internas. Esa comprensión cambió la relación que yo, escéptico por naturaleza, tenía con la idea del morir asistido. Recuerdo que, en un momento, Talon me mostró una escena cotidiana. Charles, hablando con la hija de una paciente, explicándole sin solemnidad que si la madre veía a alguien, debía dejarla ir con esa figura. «Dile que está bien ir», le sugirió Charles a la hija, con voz grave. La mujer, entre el llanto y la incredulidad, replicó, «¿Y si eso es solo una confusión? ¿Y si la estamos perdiendo y esto no es real?» Charles respondió con algo que me pareció simple y profundo. «Entonces pregúntale quién está, y si lo nombra, acompáñala en ese nombre. No la devuelvas al miedo». La escena dejó una marca. Acompañar también es sostener la coherencia interior del paciente con el mundo que él percibe, aunque ese mundo no se alinee con las expectativas de los familiares. A partir de allí, Talon me dio una lección práctica que guardo y repito cuando me preguntan. En los minutos iniciales, las palabras que ofrecen un permiso explícito para ir, puedes ir, está bien, están cuidando de ti, ayudan a bajar la tensión. No son hechizos ni fórmulas, sino señales que la conciencia interpreta como autorización. Si alguien te dice que ve a su abuela, no le digas inmediatamente no existe. Mejor afirmar, si la ves, ven con ella. Estas recomendaciones, me advirtió la presencia, deben ofrecerse desde la humildad y el respeto por la interpretación del otro. No se trata de manipular ni de obligar.
es acompañar desde la confianza. La revelación de Talon no fue solo información, fue una educación emocional. Me enseñó a escuchar de otra manera, a considerar que las apariencias del fin, la luz, el cordón, los nombres, son fenómenos cargados de significado y que demandan una respuesta humana que no reduzca la experiencia del moribundo a un síntoma médico. Ese aprendizaje detuvo en mí el impulso de explicar todo con razones fisiológicas. No porque la ciencia no valga, sino porque algunas experiencias requieren además palabras que no patologicen lo que la persona percibe. Cuando la madrugada avanzaba, Talon me condujo de nuevo a la cama de Dorothy. Allí, en la penumbra, la figura luminosa que yo había observado se inclinó, como si quisiera que yo supiera que ese proceso no era violento. Dorothy, en mi visión, ya no estaba sujeta a la piel que había contenido su historia. Lo que restaba, me dijo la presencia, era la elección. Y en ese punto, mientras el ambiente quedaba cargado de una tensión expectante, la narración se detuvo en una imagen que todavía hoy me devuelve un temblor. La conciencia de Dorothy como una esfera de luz que frente a dos caminos titubea un segundo. Fue un momentito, breve, denso, en el que ni la vida ni la muerte se podían nombrar con propiedad. Talon me miró, en la forma en que una presencia sin rostro puede mirar, y dijo: «Si deseas saber cómo se toma la decisión, qué la inclina y qué la detiene, te lo mostraré. Pero primero, debes comprender la importancia de la voz humana en ese umbral. Aquí, si esta historia te toca, o te despierta preguntas, te invito a quedarte hasta el final del video y a dejar un comentario con lo que te venga a la mente. En la descripción hay un recurso vinculado con estas experiencias que puede profundizar lo que te acabo de contar. Guardaré para ti la continuación de lo que Talon me mostró, las señales, las resistencias y el relato de cómo Charles se transformó de un enfermero que observaba a un puente que acompaña decisiones. Por ahora, quedémonos en este filo. Imagina por un momento que tienes 7 minutos decisivos, que hay alguien a tu lado con la facultad de inclinar tu movimiento con una palabra. ¿Qué dirías? ¿Qué querrías escuchar? Justo cuando esas preguntas empezaban a instalarse, la proyección cambió de escala y me llevó a otra sala del hospicio. Allí, Talon superpuso escenas para que la lección no se quedara solo en Dorothy. Vi la despedida del señor Martínez y reconocí la diferencia que supuso la presencia de su hermana. Vi a Tanya, que debió atravesar el enojo, y comprendí que cada biografía imprime una tensión distinta en el umbral. Comprendí también algo más sutil. No existe una técnica universal, sino prácticas humanas repetibles. Validar, sostener, ofrecer permiso, nombrar sin negar, respirar con el que respira. En la suma de esos gestos, me mostró Talon, nace una atmósfera que permite a la conciencia moverse con menos resistencia. En medio de esas imágenes, la voz telepática me hizo ver una escena que relegaba la simple ternura por su carnadura práctica. Una enfermera que suspira, y antes de hablar, toma 3 segundos para ordenar su propio miedo. Esa pausa, me explicó el visitante, reduce la vibración del acompañante y, por afinidad, ayuda a bajar la tensión del paciente. No es necesaria la palabra perfecta, dijo. Es necesaria la presencia que no está en guerra con el miedo ajeno. Aprender eso fue, para Charles, transformar su rol. Dejar de ser un mero observador clínico y convertirse en puente. Cuando la débil luz del amanecer empezó a rayar la ventana del hospicio, yo todavía no había terminado de comprender todo lo que Talon quería mostrarme. Había quedado en la imagen de la esfera de luz de Dorothy frente a 2 caminos. La última instrucción que recibí fue una que no olvido. La vida que preparas en vida es la música con la que entrarás en esos minutos. Si compusiste melodías de amor, perdón y verdad, tendrás más probabilidades de reconocer el ritmo que te guía. Esa idea no es una promesa de salvación, sino una invitación a la coherencia. Vivir con atención,
me dijo la presencia, no es solo para la vida que hoy te toca. Tiene efectos en el modo en que la conciencia se desplaza cuando el cuerpo ya no sirve como carruaje. Y mientras procesaba esas imágenes, me di cuenta de que aún faltaban por mostrarse los detalles más duros. ¿Cómo funcionan las zonas bajas? ¿Qué significa quedar prendido en la corteza terrestre? ¿Qué relieves emocionales llevan a una conciencia a elegir quedarse? Talon insinuó, con respeto y sin dramatismo, que no todos los que se quedan lo hacen por maldad. Muchas veces es el miedo, el dolor no procesado, la narrativa que la persona sostuvo durante décadas. Antes de mostrarme esos paisajes, el visitante me pidió algo, que entendiera la importancia de la palabra humana antes de enseñarme las excepciones. Fue una petición sencilla pero pesada. Su rostro de luz parecía decir, si vas a mirar esto, hazlo desde la compasión. La habitación donde dormía Dorothy empezó a llenarse de los sonidos de la rutina del hospicio. Pasos lejanos, el ruido amortiguado de un carro con medicinas. Charles, que había permanecido en la puerta, ahora se levantó con la misma lentitud con que uno se desprende de una ceremonia. No hablaba mucho, pero su mirada delataba que algo había cambiado en él. Había visto lo que ahora yo había visto en la proyección de Talon. Había sido testigo, y ese testimonio le había dado una tarea nueva: ser un puente consciente. Justo antes de que la visión se cerrara, Talon me dijo, te mostraré también casos en que la intervención humana no fue suficiente y por qué. No para juzgar, sino para aprender. Tu tarea, ahora que sabes esto, es ser mensajero, no dueño de la verdad, sino portador de una experiencia. ¿Aceptas? Su pregunta no necesitó respuesta hablada. La acepté en silencio, inclinando la cabeza ante la responsabilidad de lo contado. La proyección se volvió menos nítida, y la luz que había sido figura se desvaneció como una lámpara que se apaga. Me quedé en la habitación, con el olor a café frío y a limpiador, y con la claridad de que la muerte no era un punto final inexpugnable, sino un umbral con textura y reacción humana. Quedaba por ver, sin embargo, la parte más compleja. El detalle de los tres destinos, las señales que empujan hacia cada uno, y las historias de aquellos que, por miedo o por karma no resuelto, regresaban a la corteza terrestre. Talon había prometido mostrarme eso, pero antes me instó a recordar una advertencia ética. Esto es un testimonio. Diferentes culturas y religiones interpretarán estas imágenes a su manera. Que lo que te muestro no desplace la fe de nadie, sino que ofrezca una perspectiva. Y así, en ese cruce entre la noche y el amanecer, entre la hospitalidad de Charles y la revelación de Talon, quedó asentado en mí un nuevo horizonte de responsabilidad. Saber que en los minutos que siguen al último latido, las palabras y la presencia humana tienen peso. Si esto te interpela, guarda estas imágenes conmigo. La continuación te mostrará cómo se concretan las elecciones y qué señales realmente influyen cuando la conciencia debe decidir su rumbo. Pero por ahora, quedémonos con la textura de la separación, la revelación de la revisión y la promesa de la elección que ya apenas vislumbra su contorno. Quedémonos con la textura de la separación, la revelación de la revisión y la promesa de la elección que ya apenas vislumbra su contorno. Lo que vino después fue, si puedo usar una palabra que apenas alcanza, pedagógico. Talon no me dejó solo frente a lo sublime. Me llevó a los bordes menos luminosos para que entendiera por qué algunos atraviesan hacia la claridad y otros no. Me mostró paisajes que no buscan asustar, sino explicar. Y en esa explicación, como en toda lección bien dada, hubo ejemplos concretos y también advertencias. Primero me llevó a un lugar que, a falta de mejor término, llamó colonias. No son descripciones literales de ciudades ni de fábricas de almas. Son comunidades donde las conciencias que eligieron seguir aprendiendo se reúnen para revisar, estudiar y evolucionar.
Visualmente me las mostró como espacios con arquitectura fluida, techos que se abren a cielos cambiantes, patios donde se conversaba sin prisa, talleres de memoria donde las historias se reescribían con compasión. Allí no existe la jerarquía punitiva. Existe el ritmo del aprendizaje, la tutoría entre iguales y la sensación palpable de que la existencia continúa como escuela. Las sensaciones asociadas eran cálidas, acogida, una claridad que no juzga, sino que expone con suavidad lo que todavía puede transformarse. No obstante, no todas las trayectorias conducen a esas colonias, ni lo hacen de la misma manera. Talon me presentó luego un contraste, las zonas bajas. Evitó todo dramatismo excesivo en su descripción. Las llamó lugares de repetición, territorios donde la vibración de una conciencia, su habitual afán, su dolor no trabajado, su rumiación, la engancha en patrones que se repiten hasta que la lección se aprende o hasta que la vida la vuelve a ofrecer en otra encarnación. No es un castigo eterno, más bien, es un reencuentro con aquello que aún no quiso aprender. Las sensaciones allí eran densas, opacas, había frustración y cansancio. Algunas veces la experiencia era dolorosa, pero siempre con un sentido pedagógico. El objetivo no es infligir sufrimiento, sino crear condiciones donde la conciencia reconozca la necesidad de cambio. Talon insistió en la temporalidad. Nada allí es para siempre, me dijo. Es una etapa. La tercera descripción me puso frente a algo que, en la rapidez de la visión, parecía la más difícil de nombrar: la corteza terrestre. La explicó como una franja liminal pegada a la realidad física, un borde donde ciertas conciencias quedan prendidas por el miedo, el apego o el trauma no resuelto. No es un infierno teatral, es más bien una zona difusa donde la percepción no termina de separar lo material de lo inmaterial. Allí abundan los ecos de voces, recuerdos que actúan como imanes y escenas que se repiten como grabaciones fallidas. Algunos se quedan porque no pueden aceptar la muerte, otros porque la culpa los ancla. Talon evitó moralizar. Quedarse no es una culpa eterna. Es una dificultad que requiere ayuda, me dijo. Y me mostró cómo, desde fuera, la presencia de otros, la intervención compasiva y la oferta de compañía pueden abrir ventanas para seguir avanzando. En esa secuencia de paisajes comprendí dos cosas esenciales. La primera, que la elección persiste. La segunda, que la vida que vivimos conforma la predisposición con la que llegamos al umbral. No es una sentencia, sino una correlación. Si en vida cultivaste miedo, resentimiento y aislamiento, la resonancia que traes será más afín a la repetición que al abrazo. Si en cambio sembraste apertura, reparación y vínculos, la resonancia tenderá hacia la comunidad y la continuidad. Hubo en esas visiones casos concretos que todavía hoy me sacuden. Robé, o mejor dicho, obtuve, acceso a la historia de Robert, a quien Talon me mostró con la delicadeza con que uno presenta un caso clínico sin indiferencia. Robert había sido un hombre trabajador, con un orgullo herido por experiencias amorosas fallidas y una historia de silencio frente a su propio dolor. En los últimos meses se había sumergido en la negación. Hablaba de que todo era práctico, que no había nada que resolver, y cultivó una distancia emocional de sus hijos. Cuando llegó su momento, su conciencia emergente estaba tensa, como una cuerda que había mantenido la misma nota durante décadas. En la escena hospitalaria, la hija mayor se cerró ante cualquier figura que sugiriera espiritualidad. Papá no creía en esas cosas, repetía, y esa certeza la llevó, sin intención malévola, a negar las imágenes que Robert nombraba. Charles, presente, intentó lo que tantas veces hacía, validar la experiencia de Robert y darle permiso para ir. Pero la dinámica familiar, la negación en voz alta, la prisa por cerrar el ritual clínico, comprimió el espacio de Robert.
No fue que ninguna presencia le ofreciera compañía. Fue que su propia vibración no pudo abrirse con facilidad, y el miedo lo estiró hacia la corteza terrestre. Lo que siguió, según lo que Talon me permitió ver, fue un período de confusión en el que la conciencia de Robert se volvió y se volvió sobre las mismas escenas domésticas, buscando una salida que en vida no encontró. No hay moraleja simplista aquí, hay una constatación. El contexto humano importa, y a veces no basta la validez momentánea si la biografía sostiene un patrón rígido. Vi también casos donde la intervención no fue técnica, sino emocionalmente torpe. Una familia, presionada por el dolor, intentó corregir la percepción de un moribundo, diciéndole en voz alta que lo que veía no era real, que era producto de la medicación. La persona, en su último suspiro, oyó dos narrativas contrapuestas, la de su propia experiencia y la de quienes la rodeaban, que intentaban sostener una racionalidad que les calmara el miedo. El resultado fue una confusión que, según Talon, aumentó la resistencia de esa conciencia para desplazarse. No pretendo con esto señalar culpables, solo observo que el conflicto entre lo que el paciente percibe y lo que los presentes insisten en sostener puede generar fricción en el umbral. Frente a estas imágenes, varias veces pensé en fórmulas o en respuestas fáciles. Talon me frenó con una frase contundente: no hay fórmulas mágicas, hay humanidad. Y luego me detalló, con paciencia de artesano, qué significa eso en palabras concretas. No como un manual rígido, sino como repertorio de actitudes que, en muchos relatos, aparecen como útiles. Me enseñó, y he repetido esto a enfermeros y a personas que acompañan en casa, que algunas expresiones reducen el ruido interno del moribundo. Frases sencillas, dichas con tono sereno y presencia, tienen un efecto estabilizador. Entre las más repetidas en las historias que vi estaban: si lo ves, ve con él. Están cuidando de ti. Puedes ir. Te acompañamos. No estás solo. No es que sean fórmulas infalibles. Funcionan como un permiso que la conciencia interpreta como un posible camino seguro. También aprendí qué no decir. Afirmaciones categóricas del tipo: eso no es real, o es solo la medicación, suelen cerrar puertas, porque invalidan la experiencia de quien está en tránsito. Un gesto de compañía vale a menudo más que cualquier explicación. Tomar la mano, nombrar con calma la figura que el paciente indica, permitir que el lenguaje fluentemente confirme lo que el otro necesita escuchar. Vi a Charles poner esto en práctica en 1000 noches, con resultados que no eran siempre iguales, pero que sí mostraban una correlación. Cuando validaba, el proceso tendía a suavizarse. Cuando el entorno insistía en negar, la transición se tensaba. Se convirtió en un modelo para su equipo. En una de las estancias que Talon me mostró, Charles se quedó después del deceso conversando con una enfermera novata. Primero respira, le dijo. Luego escucha, y si el que se va nombra a alguien, no lo niegues. Si pregunta algo, contesta con ternura. No prometas cosas que no sabes, pero ofrece permiso. A veces lo único que necesitan es sentir que alguien les da la despedida, que la vida no siempre hizo posible. La enfermera, con ojos todavía húmedos, asintió y guardó esas palabras como un ritual de servicio humano. También fui testigo de casos en que la ayuda llegó tarde o fue insuficiente por factores culturales, familiares o por la propia rigidez emocional del moribundo. Una anciana que había vivido años aferrada a la culpa por un matrimonio fallido no aceptó a las figuras que se le acercaban. Su biografía había tejido una red que la mantuvo en la repetición. Para intervenir con eficacia, según Talon, hace falta no solo la palabra adecuada en el momento final, sino una vida que haya intentado reparar, dialogar y soltar. Es una invitación ética. La preparación al tránsito no es ritualista, es moral en sentido amplio. Se cultivan vínculos sanos, se procura el perdón cuando es posible, se trabaja la honestidad y la reparación de daños.
Mientras las imágenes seguían pasando, me vi varias veces preguntando por la noción de libertad. Si la elección existe, ¿qué tan libre es? Talon fue preciso. La libertad no se anula, pero está condicionada. La biografía, el miedo, los vínculos y la intensidad de las emociones funcionan como gravitación. Una conciencia puede elegir en plena libertad, pero las fuerzas emocionales que la afectan actúan como corrientes que facilitan o entorpecen el movimiento. Y en esos primeros minutos, cuando todo es más fluido, la calidad de la presencia humana, la voz, la calma, la aceptación, puede marcar una diferencia significativa en la dirección del impulso. Hubo algo que me impresionó y que desde entonces repito cada vez que soy preguntado por esto. La muerte es, en muchos casos, menos un evento que una conversación. Lo que no digo con esto es que la muerte sea simple o agradable siempre. Digo que en esos minutos decisivos hay un diálogo entre lo que la persona trae y lo que el entorno le ofrece. Y ese diálogo incluye a los vivos que acompañan, su habla, su silencio, su prisa, su miedo. Como narrador de lo que vi, siento el deber de insistir en que la práctica de acompañar no consiste en manipular ni en prometer certezas. Consiste en ofrecer un espacio donde la experiencia del que se va sea validada y en brindar una presencia que no esté en guerra con el miedo ajeno. En la plaza mental de todo eso, se levantó la figura de Charles, más nítida para mí. No era ya el enfermero que simplemente hacía su trabajo con discreción. Era un hombre que había transformado su escepticismo en disciplina compasiva. Después de aquella noche con Dorothy, lo vi sostener talleres cortos en una sala del hospicio, reuniendo al equipo antes de cada turno, para recordar algo que, para él, se volvió principio. El que acompaña no decide por el otro, ofrece la mano para que la elección sea menos pesada. Enseñó a escuchar sin imponer, a no devolver la duda con el propio miedo y a nombrar lo que el paciente decía, sin victimizar a la familia. Con paciencia, creó protocolos emocionales, no técnicos, que se basaban en la presencia y en frases que permitieran despejar el umbral. No eran recetas, eran hábitos humanos. En una de las sesiones a las que Talon me llevó, Charles contó una anécdota que me marcó. Habló de una joven pareja que llegó al hospicio con expectativas opuestas. Él quería sostener una visión espiritual. Ella no quería saber nada y deseaba procedimientos rápidos. En la noche final, la mujer, presa del dolor, comenzó a ver a su madre fallecida y la nombró con ternura. El esposo, sin entender, se asustó y le dijo que eran delirios. Charles intervino con una calma que ahora ya no me asombraba. Tomó la mano de la moribunda y le dijo simplemente: «Si la ves, ve con ella. Está bien». La joven pareció soltarse. Hubo un suspiro de alivio. En la mañana siguiente, el marido me dijo a mí en privado que nunca supo cómo agradecer la sencillez de esa frase. No era un milagro espectacular, era un permiso que la conciencia necesitaba. También observé cómo, en algunos casos, la posibilidad de reencuentro con seres queridos funcionaba como catalizador. Vi escenas de reunión en las que la persona se sumergía en un abrazo que no conocía distancia, y donde la emoción no era pese a la pérdida, sino la estirpe misma del alivio. Eso, me enseñó Talon, es la experiencia que muchos describen como amor incondicional o fuente. No se impone, se acoge, y en muchos relatos, ese encuentro con una presencia mayor es el puente que lleva a las colonias de aprendizaje. Pero la enseñanza no terminó con descripciones y ejemplos. Talon me dio tareas. La primera fue moral, llevar el mensaje con humildad, no con la grandilocuencia del Salvador, sino con la modestia del testigo. La segunda me fue práctica. Me mostró cómo algunas intervenciones sencillas, repetidas en la cotidianeidad, podían cambiar el carácter del umbral. Me instó a impulsar la idea
de que quien acompaña debe prepararse emocionalmente, reconocer su propio miedo, ordenarlo, y luego ofrecer una voz que no catequice. En términos concretos, sugería ejercicios de presencia más que procedimientos técnicos. Desde entonces, he acompañado a personas de otra manera. No me aúno a dogmas. No afirmo certezas que no tengo. Lo que comparto es lo que vi por mediación de Talón. Que el espacio humano importa. Que la voz puede legitimar una experiencia y que la vida cultivada con amor y reparación tiende a disponer mejor la conciencia ante el umbral. Esa es la lección que Charles había aprendido con los años y que ahora enseñaba. No hay recetas mágicas, pero sí hay prácticas humanas repetibles. Mientras la narrativa seguía su curso, Talon me mostró también los mecanismos por los que algunos retornan a la corteza terrestre. Muchas veces no es por maldad, ni por una condena divina. Es por apego. Un hombre que no pudo soltar el negocio que había administrado toda su vida. Una mujer que no se permitía vivir sin el cuidado de sus hijos. Un joven que vivió marcado por la rabia y no encontró canales para expresarla. Todos ellos representan arquetipos de la permanencia. En muchos de esos casos, el regreso al anclaje es una búsqueda de reparación retardada. La posibilidad de acompañamiento posterior existe, me aseguró Talon, pero requiere la intervención de quienes pueden sostener una conversación que el mundo vivo no alcanzó a construir en su oportunidad. Hubo una imagen que no olvido. Un cortejo de conciencias que, una vez en las colonias, se sentaba en semicírculo para leer las huellas de su propia vida. No había condena. Había trabajo. En otra escena, una persona que había quedado en la corteza terrestre recibió la visita de una figura que le ofreció compañía y la posibilidad de atravesar lo que en vida no quiso mirar. En ambos paisajes, el luminoso y el denso, me quedó claro que el tránsito no se reduce a un instante estático, sino que se despliega en una trama temporal que puede incluir nuevas oportunidades. Eso relativiza el fatalismo. Una mala pasada en el umbral no siempre significa un destino inmóvil. Talón, en su modo paciente, me repitió algo que hoy considero central. La compasión no excusa la irresponsabilidad. La compasión es la herramienta para que la responsabilidad sea efectiva. Y con esa idea en mente, me mostró la dimensión ética del acompañamiento. No se trata de imponer la propia visión ni de invalidar la fe del otro. Se trata de ofrecer un contorno humano donde la experiencia del que muere sea respetada. Me hizo ver la diferencia entre la ayuda que tutela y la que empodera. La segunda, me dijo, respeta la autonomía del moribundo y le ofrece el soporte necesario para que pueda decidir con menos miedo. Al final de esa larga proyección, cuando la luz de la mañana ya había transformado el color del pasillo, volví a la habitación donde todo había comenzado. Charles, que había permanecido en su oficio con una quietud nueva, me mostró algo que me pareció pequeño pero definitivo. Un cuaderno donde anotaba frases que funcionaban, reacciones, nombres y pequeñas observaciones. No eran protocolos médicos ni recetas para manipular, eran memos de humanidad. Entre ellas, incluía recordatorios como, antes de hablar, respirar 3 segundos, no corregir la experiencia del otro. Si piden a alguien decir, ve con él, ella. Evitar explicaciones técnicas en el momento. Ese cuaderno, modesto, me explicó Talón, era una forma de institucionalizar la ternura. Cuando la experiencia se cerró, me quedé con una mezcla de emociones, reconocimiento, asombro y la presión de la responsabilidad. No podía presentarlo como evidencia científica. No lo pretendí. Lo que hice, y lo que invito, es a tomar esto como testimonio. Una persona, yo, recibió una visión que le mostró patrones, posibilidades y prácticas. Si algo de lo que relato resuena contigo, te pido que lo explores con prudencia y respeto hacia tus creencias. Diferentes culturas y religiones
tendrán interpretaciones propias. Mi intención no es anularlas, sino ofrecer una perspectiva que, si la adoptas, debe hacerlo con humildad y no como dogma. Hay preguntas que me han hecho mucho desde entonces. ¿Puede cualquiera convertirse en ese puente que fue Charles? ¿Qué pasa con quien no tiene formación? Mi respuesta, basada en lo que vi, es que el puente se construye con práctica humana. Escucha, paciencia, validar la experiencia del otro y ofrecer un permiso para partir. No requiere títulos espirituales, sino humanidad. He visto vecinos, hijos, enfermeras y voluntarios ejercer ese acompañamiento con resultados notables. No busco convertir esto en una moda. Insisto en que se trata de una ética simple, aplicada en uno de los momentos más delicados de la vida humana. En una última imagen que Talon me regaló antes de retirar su presencia, me mostró la continuidad que tanto mencionó. Una vida vivida con atención crea una melodía que la conciencia reconoce al final. No es un dicho poético vacío, es una correlación entre la coherencia vital y la facilidad del tránsito. Por eso mi última exhortación, basada en la revelación que recibí, no es solo para quienes acompañan la muerte, es para quien vive ahora. Vivir conscientemente, amar, reparar, pedir perdón cuando sea necesario, soltar lo que ata, no es un ejercicio de miedo a la muerte, es una práctica de libertad que transforma los minutos decisivos. Si algo de esto te toca, te invito a una práctica sencilla. Piensa en una relación que puedas reparar, en una palabra que puedas decir ahora y que, en la balanza del tiempo, alivie un peso. No lo hagas por superstición. Hazlo por la humana decencia de dejar menos nudos sin desatar. Y si alguna vez estás al lado de alguien que nombra presencias en su lecho final, recuerda lo que vi. Valida, no niegues. Ofrece permiso, no impones. Respira y di con ternura. Puedes ir. Te acompañamos. Esta ha sido mi confesión y mi entrega. Un visitante no humano me reveló qué ocurre en los primeros minutos después de la vida. No lo digo como dueño de la verdad, sino como testigo de una experiencia que transformó mi manera de mirar el morir y el acompañar. Charles se convirtió en puente. Dorothy encontró un umbral con menos resistencia. Martínez y Tanya ofrecieron lecciones que no se aprenden en los manuales clínicos. Nada de esto elimina las preguntas, ni pretende ser la última palabra. Si quieres profundizar en estos relatos y en las herramientas humanas que pueden ayudar en el umbral, en el comentario fijado, dejo referencia a un recurso que compila testimonios, prácticas y reflexiones sobre estos procesos. Está ahí como apoyo, no como promesa de certezas. Si esta narración te tocó, te invito también a suscribirte y a compartir este video con alguien que pueda necesitar escuchar que en esos minutos la presencia humana importa más de lo que imaginamos. Reitero, esto es un testimonio. Diferentes culturas y religiones interpretarán estas imágenes a su modo. Toma lo que resuene, deja lo que no. Actúa con compasión y responsabilidad. Y si algún día te encuentras ante el umbral de otro, recuerda las palabras que vi hacer la diferencia. Si lo ves, ve con él. Está bien, puedes ir.